Bueno, desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras y la verdad que yo comienzo hoy riéndome porque yo estoy buscando alguna información que me dé cuenta del tema del agua, de las lluvias, que tenemos muchas lluvias. Hoy amanecimos hoy porque hay una onda tropical y hay una vaguada que va a generar muchas lluvias entre hoy y mañana. Y entonces, intentando buscar ahí, yo me encuentro. Y después de ahí, por supuesto, hacer una especie de recuento, que nosotros vamos una información tras otra, de mucha gravedad, por supuesto, de mucha necesidad de atención a la gente, pero ¿qué es lo que está impactando de momento? Y entonces, señores, mis queridos que me siguen, de repente me encuentro una información de esas que nosotros en 2009, en 2010, por ahí anda la cosa, ustedes me corregirán. La tuvimos así, esa foto la vimos por todos lados y tiene que ver con el capo José David Figueroa Agosto, que ahora, señores, reapareció prometiendo un libro con revelaciones del narcotráfico en República Dominicana. Y si uno pudiera pensar que las cosas son tal cual, dice este titular, que dará mucho de qué hablar, pienso yo. Bueno, pues mucha gente estaría temblando, ¿no? Porque el señor, que también lo conocieron, fue conocido como Junior Cápsula, porque operaba en Puerto Rico, admitió que fue, según él, un narcotraficante bandido, evidentemente, que hizo las cosas mal y exhortó a la juventud a no seguir el camino y no que solamente le puede llevar a la cárcel o a la muerte, aunque a José David Figueroa Agosto le fue muy bonito, porque ustedes recuerdan que son esas negociaciones que se dan con Estados Unidos y todavía aquí estamos esperando, por lo menos los que le dimos seguimiento a ese caso, que los resultados de las investigaciones que se hizo respecto al caso de José David Figueroa Agosto, pues los conociéramos aquí. Normalmente Estados Unidos esas informaciones se las queda y con esas informaciones después sigue negociando, manipula países, no solo el caso exclusivo de República Dominicana. Por tanto, muchos de los que estuvieron ahí cuando Figueroa Agosto, que sabían de sus travesuras y de sus andadas y que muchos incluso le acompañaban, y estoy hablando parte del poder, no solamente político en el país, sino empresarial, militar, pero todos sabiendo cómo es que operan, e incluso los paladines de la justicia, que es Estados Unidos, sabían que nada de lo que dijera allá José David iba a ser una amenaza para ellos, sino en otro sentido. Entonces, si no fuese así, cuando veo este titular, que a mí de verdad me sacó una sonrisa antes de empezar esta transmisión, no solo porque yo sé que serán selectivas probablemente las informaciones develadas de este señor que reapareció después de su liberación desde el 2020, o sea, hace 4 años, y después de haber estado en reclusión 10 años en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces ahora él habla de que está trabajando en un libro, que vendió el derecho completo de su libro y que están en eso trabajando sus abogados, y que ahí él va a develar todo el entramado que implicó 10 años de gravitar en la sociedad dominicana haciendo negocios del narcotráfico, y para lo que tuvo que tener una plataforma poderosa que implican no solo los poderes formales, sino también los poderes fácticos, pero esos como entonces pueden quedarse tranquilos, porque probablemente las cosas no toquen los niveles que tengan que tocar. Ojalá y fuera así, porque fuera maravilloso en este caso. Así es que, dicho esto, yo me voy entonces a quedar con la información que estaba tratando de procurar para compartirles precisamente cuando me encontré con esto de Figueroa Agosto, que servirá para mucho morbo, para que revivamos de nuevo todos los que sotovoces se sabía que estaban vinculados a ese entramado, y que el entonces Procurador General de la República, el señor Radamés Jiménez, anda hoy en unos aprestos, ¿no?, político-electoreros, promoviendo a su líder,
que es el expresidente Leonel Fernández, y que en su momento, recuerdo y refiero a Radamés Jiménez, hizo una rueda de prensa para hacer revelaciones respecto al caso de José David Figueroa Agosto, que mantuvo en vilo a todo el mundo, para mostrarnos unos videos en los que nos hizo pensar que todo se trató en un cártel de mamacitas, como publiqué en algún momento en el periódico digital que dirigía, que era Quisqueya Digital, con todas las declaraciones de entonces. Así es que vuelvo a mi onda tropical, señores, que eso sí es seguro, que vamos a tener muchas lluvias, lo dice Indomet, que ya no Onamet, y que dice que para este martes habrá una gran interacción de vaguada por una onda tropical que anda por ahí dando túmbulos y que va a generar muchos aguaceros acompañados de tormentas y relámpagos. No nos lo tienen que jurar, ya lo estamos padeciendo, y con unos pronósticos que estarán generando no solo nublados, sino que se espera también que abarque hasta el día de mañana. Por tanto, vamos entonces a cuidarnos, a tomar las medidas, no solamente por las aguas caídas y por mojarnos, sino por los charcos que aquí se arman, con un tema pendiente que de cuando en cuando se les recuerdan las autoridades y se les recuerdan desde los medios de comunicación frente a la adversidad que implica transitar por estas calles de Dios en tiempos de lluvia aquí en el Gran Santo Domingo. Mientras tanto, bueno, uno reflexiona un poco precisamente sobre todo lo que ha ocurrido en estos días, donde tenemos como que todos los golpes juntos y salimos de un tema para otro. Mire que nosotros comenzamos la semana precisamente con el desorden que se vivió, se vive a diario, pero con el que se vivió con el apagón de los semáforos y un accidente en Asua que llevó 6 personas, que hasta este momento dejó un saldo de 6 personas muertas. Hay cerca de 40 heridas, hay algunos en cuidados en situación de cuidado, ¿no? O sea que podrían sumar aumentar la lista de personas muertas, evidenciando en definitiva serias deficiencias en el tema de las políticas de tránsito, pero no solo en las políticas de tránsito, en las que las culpas hay que repartirlas, van desde el desorden en el tránsito, desde las actitudes de las autoridades que, aún sabiendo que se violentan las disposiciones, les importa un comino, porque en muchos casos son simplemente cómplices del desorden. Y refiero, por ejemplo, el caso del negocio, donde habían personas que estaban primero tomando alcohol por encima del horario permitido para este tipo de actividades. Después, en medio de las vías, ¿no? Pero después tú te vas y tú checas las vías, que son vías que no están señalizadas. Pero tú vas entonces al negocio en el que están acostumbrados la gente de esa zona, ahí en Asua, un pueblo que, por cierto, yo quiero muchísimo. Tú te encuentras que el espacio entre el negocio y la carretera, que es una carretera de mucho tránsito, por supuesto, interurbana, el espacio no cuenta con las regulaciones establecidas por ley para dejar ese espacio que vendría siendo el espacio peatonal. Tú te encuentras, por ejemplo, con los denominados policías acostados, que se hacen sin ningún criterio o en todo caso no se hacen. La situación del chofer no la sabemos, si estaba manejando ebrio, sobrio, a velocidad. En fin, son muchas las responsabilidades de las que hoy, por cierto, sale reaccionando la recién estrenada ministra de Interior y Policía con las medidas que va a tomar. Pero ¿saben qué? Yo estoy plenamente convencida que la próxima semana ya el caso de la tragedia de las yayas de Asua no será más que un caso que contaremos, que recordaremos a partir de los hechos que llevó la tragedia a esa comunidad, y por supuesto las estadísticas que nos darán cuenta finalmente de cuántas personas murieron. Y ni qué decir con el caso que también nos ocupó durante el fin de semana de la semaforización. Por lo menos sirvió para que aprendiéramos el término. Los semáforos a merced de una empresa que habría actuado por su cuenta. Un colapso que el pasado fin de semana en este sistema de señales de tránsito en
en el núcleo de Santo Domingo. Fue crónica de una muerte anunciada por el abogado incluso de una de las firmas contratistas, y estoy hablando de Carlos Balcácer, que en algún momento, cuando se suspendió ese contrato porque habían puntos no claros y sí una probable estafa de cerca de 1.300 millones, había dicho, bueno, pero con este aparatico, si nosotros no nos dejan hacer lo que queramos, y yo lo estoy diciendo así de manera literal, por supuesto que no fueron los términos utilizados por mi amigo Carlos Balcácer, pues nosotros con este aparatico simplemente podemos paralizar, sin darse cuenta o sabiéndolo muy bien, porque es un abogado bastante abusado, que eso es un asunto de seguridad nacional. Y la pregunta es, después que la firma Transcorlatam le declaró al Intran, que ellos, o le demostró que ellos podían hacer lo que les diera la gana, que Intran falló en su principalísima obligación, que era evitar una situación de calamidad a la capital de República Dominicana, como la que padecimos ayer, tan desapoderada de los mecanismos que regulan todas las intersecciones urbanas, que tardó más de 2 días en crearse una idea de qué había ocurrido, aunque sí sabían perfectamente qué había ocurrido, y el severo daño que se causó a todo el tema del flujo del transporte público y privado, que, señor, eso obliga a que se tomen medidas con aplicación, con consecuencias e incluso penales, que pueden equiparar a los perjuicios que causó, y así se pueda generar la confianza en que las autoridades que deben hacer predominar el orden y la eficiencia en la comunicación terrestre, situada en uno de los peores momentos, y que nos lo devela el hecho de que nosotros, por el tema del tránsito, tenemos la mayor cantidad de personas muertas, pero además ocupamos los primeros lugares no solo en la región, sino en América Latina. Es definitivamente uno de los peores momentos de su historia por desaciertos que se han hecho en términos de gestiones anteriores, que no impidieron que la anarquía expresada en lo que vivimos este fin de semana siguiera su curso por un crecimiento muy desmesurado de una flota vehicular y de otros dislates muy recientes que hicieron abortar contratos que son perjuiciosos al interés nacional y cuya suscripción debió impedir el Poder Ejecutivo, y que uno todavía no sabe qué pasó. Entonces, en eso nosotros nos movemos en este país, que yo a veces le digo es un solar alusado, pero cuando vemos esto tenemos que colegir que es así, sin pasar, por supuesto, ni detenernos en un tema que siempre trato, que es el tema eléctrico, después de escuchar al todopoderoso Marrancini, alias Drácula, digo yo, públicamente admitió que los 800,000 usuarios que, según él dice, consumen energía y no la pagan, se debe a que las sedes no la facturan. Y como no la pueden facturar, si las sedes carecen de contadores, entonces no la pueden cobrar. Es admitir la culpa. Sin los contadores no hay medición. Sin medición, señor Marrancini, no hay facturación. Y sin facturación, carajo, no hay cobro posible. Y ni pensar meterme en lo que anda el presidente de la República respecto a una modificación a la Constitución que carga a cuestas, sin darse cuenta que precisamente las mediciones que en tiempos de campaña se hicieron para determinar cuáles son los problemas que más afectan y preocupan a la ciudadanía son los que, por encima de todo eso o simultáneamente con esto, deberían tratarse en este momento. Las propuestas del presidente, las urgencias, sus necesidades de la gente, debería, yo creo que existir un punto, ¿no?, de equilibrio colindante entre lo que son todos los que cargan en agenda, y que esos puntos son muy claros, pero, señores, sin dejar de pensar que aquí hay déficit de reformas estructurales que deben enfocarse de manera responsable y que no se hicieron en el pasado porque le tienen miedo como el diablo a la cruz al costo político que eso implica. Es bueno ver también que en esta gestión gubernamental existe la voluntad política para cumplir con eso, pero también para priorizar respecto a las urgencias de los ciudadanos y las ciudadanas. Así es que ahora nada más me resta pedirles que le den like,
a esta transmisión, que la compartan con otras personas y como siempre también agradecer el apoyo de Farmacia GBC con 20% de descuento en todas sus sucursales y en todos los medicamentos 100% dominicana que hay que apoyar. Suscríbanse, si no lo han hecho. Si quieren hacerlo a patreon.com/soyivonferreras, pues estaremos muy agradecidos. A la calle, a cuidarnos de la lluvia, a cumplir con nuestro deber y nos reencontramos mañana en Soy Ivonne Ferreras.